Después va a hablar Mónica, que es Mónica Fernández Vázquez, técnica de programas sociales del Consejo de la Juventud, que su formación es trabajo social, pero que trabaja ahora mismo pues eso, en la planificación, la coordinación y la implementación de programas de intervención social con jóvenes en diferentes ámbitos y además con especial atención a los colectivos más vulnerables, que quizá nos puedes explicar luego pues eso, qué colectivos son, porque todos son muy vulnerables. Todos. Y volvemos a mirarte. Así que nada, vamos, no sé si al final nos vas a contar con Bueno, presentación. nada, gracias a todos y todas por asistir, gracias por la invitación a la Red Regional de Casas de Acogida por parte del Ayuntamiento y también tengo que nombrar a Maribel Panadero porque con la ya hace muchísimos años desde la red me llamó además para una charla de salud y salud mental y ahora vuelvo a coincidir con ella en este campo y para hacerlo también que sabe que estoy en Barcelona. Me viene muy bien la zona de David porque no funciona el palo. Entonces yo ya a la nueva realidad y además con positividad. ¿Vale? Entonces, bueno, me viene muy bien la charla de David. Perdona por la misma David. Bueno, quería hablaros de bienestar emocional. Sí es verdad que los ponentes anteriores en la presentación ya se habló del bienestar emocional y de lo que es la salud mental, pero yo quería darle una vuelta de tuerca y hablaros del género. ¿Qué pasa con el bienestar emocional y la salud mental en las mujeres y los hombres? Que tendemos a generalizar la salud mental y tendemos a hablar de salud mental de una manera general. Y en muchas ocasiones hay que hablar de salud mental de manera específica, sobre todo cuando nos respecta a las mujeres. Yo trabajo en un campo en el que las mujeres, por las relaciones emocionales, enferman. La violencia de género enferma a las mujeres. Y las consecuencias de la violencia de género son muy graves con respecto a la salud mental. Por lo cual no podemos olvidar que a las mujeres hay determinadas cosas que nos afectan no diferente a los géneros. Y que hay problemáticas que sufrimos las mujeres que los hombres sufren de manera mucho menor. Por ejemplo, la violencia. ¿Vale? Con respecto al bienestar emocional, también ya lo explico y ya definí lo que es, pero bueno, por repetir, es la habilidad para tomar conciencia de las propias emociones y de las demás personas y la capacidad para regularlas. David comentaba, las emociones son inconscientes y nos llegan, ¿vale? Los psicólogos y las psicólogas trabajamos para poner en palabras las emociones, para ponerlas en palabras. Cuando tenemos una emoción en palabras, la podemos manejar. Cuando podemos hacer algo de ello. Con respecto a esto, se habla de 6 variables que influyen en el bienestar emocional, ¿vale? Yo os las voy a nombrar, ya se comentaron anteriormente, y luego vamos a ir desgranando algunas poco a poco. Se habla de que el bienestar emocional tiene que ver con los aspectos puramente emocionales, con esas emociones de las que hablábamos, con el tema intelectual, con el aspecto ocupacional, con el aspecto físico, el aspecto social y el aspecto espiritual. Cuando me refiero a la espiritualidad no me refiero solo a la religión, ¿vale? Me refiero a las creencias y los valores que cada uno tenemos cuando nos funcionan. Con esto, os acabo de dar una definición general de lo que puede ser el bienestar emocional y cómo podemos enfocar nuestra salud mental. Pero os estoy hablando de la diferencias de género, con lo cual tenemos que ser conscientes de que hay particularidades dentro de lo general y que cuando nos olvidamos de las particularidades no estamos actuando como debemos. Con esto, sale otra vez la Organización Mundial de la Salud. La definición es muy grande, no sé luego cómo se concienzan con ustedes para mí, que muchas veces ya están guardas que hacen, pero bueno, la Organización Mundial de la Salud en el año 2002 dijo que era muy importante identificar cuál es el impacto que tienen las diferencias y las desigualdades de género sobre la salud de las mujeres. Y esto son muy numerosos, porque resulta que las mujeres en la medicina, hasta hace muy poquito, y cuando hablo muy poquito, hablo del siglo XX, no existían. Los estudios y las cuestiones que tenían que ver con el estudio de las enfermedades se hacían sobre un grupo muy concreto que no diferenciaba, que no ponía de relieve las posibles diferencias que hubiera entre los diferentes individuos. Los estudios
científicos y médicos que se realizaban era sobre varones de mediana edad y blancos. Nos estamos olvidando de todas las mujeres y nos estamos olvidando de las diferencias también de raza. No todos enfermamos igual. No todos enfermamos de la misma manera. Y las mujeres no son las mismas enfermamos. Tenemos las mismas patologías, pero no enfermamos de la misma manera. Cuando se trata de la salud, y lo comentaba la compañera, los roles, las normas y las relaciones de género, y antes había una pregunta con respecto a esto de cómo heredo mis emociones o qué pasa cuando la educación viene y me dice cómo tienen que ser mis emociones, las normas, las relaciones de género actúan como factores de riesgo en muchas ocasiones. Hay muchas otras que actúan como factores de protección, pero los roles del género actúan muchas veces, la mayoría de las veces, para las mujeres como un factor de riesgo. Por eso os decía que hay que reconocer que no todos somos iguales. Y en la enfermedad no todos somos iguales. La sociedad nos inculca una serie de ideales femeninos y masculinos que tienen que ver con el sistema patriarcal en el que vivimos todos y cómo se educa lo masculino y lo femenino y se nos educa de unas maneras muy determinadas a los hombres y a las mujeres. Antes David comentaba, antes se decía a una mujer que cuando menstruaba que estaba mala, ¿vale? David se sigue diciendo. Dice que no, se sigue diciendo, David, trabaja en una casa de mujeres. Es más, cuando tenemos la menopausia, se nos dice que nos ponemos malas. Y la salud reproductiva femenina se iguala siempre con el estar mal, el estar enfermo. Las mujeres, la hormona, son el otro. Y eso se dice mucho. Cuando tienes la regla no te aguante, estás en esos días, bueno, cuidado, cualquiera le dice nada, ¿vale? Y cuando llega la menopausia, lo mismo. Hay mucho mito en torno a la menopausia. Y hay mucho mito en torno a medicalizar todo lo que tiene que ver con los procesos biológicos femeninos. ¿Que te viene la regla? Pastillas con dolor. ¿Que tienes reglas irregulares? La píldora. ¿La menopausia? Hormona. Algunos de los procesos de las mujeres son más naturales que se parecen. Y se medicalizan. ¿Por qué? Porque nos ponemos malas. Porque a los hombres las hormonas no les ponen malos. Y eso se sigue diciendo. Y si no, fijaros en los anuncios de compresas. Los felices que somos todos cuando tenemos la regla. Y lo contentas que estamos. ¿Vale? Eso es una manera de mitificar un proceso que es biológico y es natural. Que es la historia. ¿Vale? Podría seguir hablando del embarazo, podría seguir hablando de los partos, podría seguir hablando de cómo parimos las mujeres o cómo nos dicen que tenemos que parir las mujeres. Porque las mujeres, si nos dejaran elegir, seguramente pariríamos de otra manera. Pero el sistema médico nos dice cómo tenemos que estar cuando vamos a parir. Y cuántos cortes hay que hacer cuando tenemos que parir. ¿Vale? Quiero decir que todo lo que tiene que ver con las mujeres se respeta, se medicaliza. Yo espero hacerme amiga de David, tanto como lo era del ponente anterior, pero lo que estoy diciendo me parece a mí. Bueno, ya os digo, no me funciona el PowerPoint, pero a ver si consigo que veáis. Cuando hablo de ideales masculinos y femeninos, esto igual me suena un poquito, ¿no? ¿Vale? Os pongo a Cristiano, lo siento, porque es el masculino más masculino, porque los chicos me hablan muchísimo de Cristiano. Y os puse un poco, estas muñecas están a la venta, ¿vale? Son muñecas que, por ejemplo, para las niñas, ¿vale? No sé si veis cómo son las muñecas. Vale, si una mujer normal y corriente fuéramos así, nos caemos para adelante, después de los pechos, por ejemplo, o de los labios, ¿vale? Parece que están operadas con silicona, ¿vale? Bueno, un poco, me parece que se llaman brats, estas muñecas. Creo que son las brats, ¿vale? Bueno, pues tienen los labios así como operados de silicona, mucho pecho, faldas muy cortas.
Si os dais cuenta, lo que estamos promocionando socialmente es unos ideales masculinos y femeninos que nos hacen absolutamente diferentes. El hombre desde la fortaleza, desde un hombre con éxito, dinero, guapo, etcétera, etcétera, y las mujeres, pues cuanto más desarrollemos los rasgos femeninos para ser más femeninas todavía, pues mejor. Pero es verdad que a las mujeres se nos ponen rasgos físicos muy exagerados, pero poco cerebro. No vaya a ser que seamos más listas de la cuenta, ¿vale? Bueno, respondemos, se comentó antes que estamos respondiendo según el sistema patriarcal y según la educación que nos viene, ¿vale? Que sí es verdad que estamos trabajando para que esa educación sea cada vez más en igualdad, pero que todavía nos queda un poquito, pero respondemos a un contexto sociocultural que modula nuestra autopercepción, nuestra autoestima, nuestra manera de pensar y nuestra manera de sentir también. También modula los sentimientos y también nos dice cómo tenemos que sentir. Y a los hombres se les dice que no lloren, y a las mujeres que somos unas lloronas, y a los hombres que no se quejen porque tienen que ser fuertes, y a nosotros que nos estamos todo el día quejando, ¿vale? Esto crea una serie de valores y creencias que se asumen como culturales cuando realmente no lo son ideológicas, ¿vale? Pero sí es verdad que todo eso lo podemos cambiar. Sí es verdad que cada vez estamos más concienciados de que tenemos que cambiar el sistema educativo, de que tenemos que cambiar el sistema de valores imperante para que estas cuestiones cada vez vayan a menos y los sexos seamos cada vez más iguales, ¿vale? Como os decía, mujeres eliminadas de la medicina hasta hace muy poquito, y lo que se está intentando ahora es reorientar las investigaciones para tener en cuenta esas diferencias de género, ¿vale? Hay un trabajo muy potente dentro de la medicina ahora y dentro de las corrientes médicas que dice, ojo, sí, tenemos un tema que tiene que ver con el cáncer, pero vamos a hacer el estudio con hombres y con mujeres. ¿Por qué? Porque sabemos que no afecta de la misma manera a los hombres y a las mujeres. Tenemos un tema con los problemas cardiológicos, los infartos de miocardio, por ejemplo. Pero es que un infarto los hombres y las mujeres no lo padecen de la misma manera, ¿vale? Yo soy psicóloga, no soy médica. Aquí tenemos un médico, pero dicen que los hombres, cuando llegan con un infarto, se suelen quejar de la parte izquierda y del brazo, y las mujeres llevan el dolor más en el estómago, incluso a la espalda, con lo cual es el mismo proceso de enfermedad, pero no tenemos la misma sintomatología. Vamos a diferenciarla, ¿no? Bueno, esta visión de la mujer, que al principio no existíamos para la medicina y no pasa nada, porque con lo que saquemos de los resultados de los hombres, pues lo aplicamos a las mujeres, total. Lo que hace es que se consideraba que el género era vinculante, ¿vale? El hombre se estudia sobre los hombres, los que vengan detrás que arreglen, ¿vale? Y aparte nos da una visión de los géneros como jerarquía. Lo masculino siempre va a estar por encima de lo femenino. Las mujeres siempre vamos a recoger lo que nos quede por recoger de lo que nos dejen de los estudios en los hombres. Y también esto se extrapoló al tema que tiene que ver con la salud mental. Como os decía, las mujeres, si medicalizamos todo el proceso reproductivo y de salud sexual de las mujeres, también está muy ligado la salud mental de las mujeres a ese proceso reproductivo. Lo que os decía antes, las hormonas nos ponen locas, somos muy lloronas, cuando nos viene la regla no hay que nos aguante, con lo cual se nos pone un plus de salud mental que tiene que ver con lo físico y con lo hormonal, que en realidad no existe. Por lo tanto, hay un movimiento médico, sobre todo el tradicional y no tanto ahora, que tiene que ver con un proceso ideológico de cómo es la enfermedad en los hombres y las mujeres. Sí es verdad que las mujeres tenemos un mayor consumo de servicios sanitarios, eso es verdad. Sí vamos más al médico y sí vamos más al psicólogo o a la psicóloga, ¿vale? Pero vamos por patologías normalmente, lo que en psicología se puede llamar menores, ¿vale? Que son la ansiedad, la depresión y las fobias. Pero lo que no se tiene en cuenta es que las mujeres, cuando llegamos a los servicios sanitarios con este tipo de patologías, y a lo mejor una queja muy inespecífica, a lo mejor no llegamos y decimos, es que estamos deprimidas.
La queja de las mujeres en los servicios sanitarios suele ser muy inespecífica. Y si escuchamos a la paciente, en ese caso, cosa que dijo David antes de manera muy contundente, hay que escuchar a la paciente, hay que escuchar por qué se queja. El fondo de la cuestión no puede que no sea un tema físico y puede que esa depresión, esa ansiedad venga derivada del contexto en el que se está moviendo. Puede que haya problemas familiares, puede que haya una sobrecarga de trabajo, puede que haya una insatisfacción con determinadas cuestiones de la vida. Y todo eso hay que atajarlo desde ahí, porque lo que se tiende desde el sistema sanitario es a medicalizar otra vez, y en este caso farmacologizar. Dar una pastilla para la depresión, con lo cual, si es verdad que algunos síntomas los controlamos y la paciente puede mejorar un poquito, pero es verdad que no vamos al fondo del problema, con lo cual podemos estar dando el antidepresivo 30 años. He tenido pacientes con un antidepresivo durante 30 años. Y yo les tengo preguntado, ¿pero por qué tomas esta pastilla? Bueno, porque me la dio el médico. ¿Y por qué te la dio el médico? Porque estaba muy deprimida. Pero nadie le dijo, ¿y por qué estás deprimida? En este sentido podríamos decir que las mujeres tenemos una peor calidad de vida general que viene por la estructura social que tenemos, ¿vale? Porque las mujeres asumimos un rol muchísimo más activo en cuestiones de cuidado del entorno, hijos, familia, amistades, etcétera, o incluso desconocidos. Trabajamos en profesiones de mucho más cuidado que los hombres, ¿vale? Nos cuenta, la mayoría de las trabajadoras sociales, mujeres. La mayoría de los psicólogos, mujeres. La mayoría de las enfermeras, mujeres. Si os dais cuenta, la mayoría de las personas que trabajan en residencias, mujeres. Si os dais cuenta, las mujeres tenemos incorporado un plus de cuidado de los demás que nos hace que a lo largo de la vida sea todo mucho más difícil. Porque si cuido a los demás no tengo tiempo para cuidarme a mí. Y cuando llega el momento de cuidarme a mí, ya estoy en un punto de no retorno. Como os decía, mayor prescripción farmacológica, sobre todo antidepresivos y ansiolíticos a las mujeres, que no ataja el problema de raíz en muchas ocasiones, que, bueno, controla un poquito el síntoma, pero que no se habla en profundidad de lo que pasa. Todo lo que tiene que ver con la salud mental y todo lo que tiene que ver con nuestras emociones hay que ponerlo en palabras. Era lo que comentaba antes. Cuando se pone en palabras es cuando se puede manejar la emoción. Si solo tomo el antidepresivo y luego no hablo de lo que me pasa, la emoción va a seguir ahí. Más o menos, con más o menos picos, o más o menos controlado unos días o otros, pero la emoción va a seguir ahí. En general en la sociedad tenemos una mayor tolerancia al malestar de las mujeres y a las quejas de las mujeres y lo que comentaba antes de la feminización de la locura. Bueno, que tenemos esa cosa de que a veces nuestras emociones se descontrolan mucho, ¿vale? Y que tenemos más dificultades para controlarlas. No hay una patología psiquiátrica. No hay datos contundentes sobre que las patologías psiquiátricas se den más en hombres que en mujeres. Los dos sexos podemos padecer las mismas patologías psiquiátricas. No hay diferencia. Quiero decir, las mujeres sufrimos más depresiones por las condiciones de vida, pero no porque somos mujeres. ¿Me entendéis? De base, los dos sexos podemos sufrir la misma patología psiquiátrica. Pero las condiciones de vida nos hacen deprimirnos más a las mujeres y tener más ansiedad a las mujeres. Se estima que el 80% de los 50 millones de personas afectadas por conflictos violentos, guerras, desastres y desplazamientos son mujeres y sus hijos e hijas. Los casos en los que la violencia contra la mujer prevalece durante toda la vida oscilan entre el 16% y el 50%, en que la violencia permanece toda la vida. Al menos 1 de cada 5 mujeres en el mundo sufren violaciones o un intento de violación a lo largo de su vida. 1 de cada 5. Como para no deprimirse. La búsqueda de características en las mujeres
para catalogarlas como víctimas es absolutamente inútil. Y hablo en concreto además de las mujeres víctimas de violencia de género, que son con las que yo trabajo. Se busca siempre la característica para entender por qué es una víctima de violencia de género. Y se nos olvida que la responsabilidad en ese caso la tiene el varón que ejerce la violencia, ¿vale? Es que claro, si está tan deprimida, hombre, es que esto cualquiera lo aguanta. Es que, claro, es que ella no sale de casa, ¿vale? Si os dais cuenta, hay una serie de mecanismos que intentan explicar por qué una mujer es víctima, victimizándola. Y no teniendo en cuenta que la responsabilidad de eso la tiene el agresor que ejerce la violencia. Naturalizar algunos síntomas como propios del género femenino es una forma de violencia simbólica. Y eso lo dijo Bourdieu, un filósofo, Pierre Bourdieu, en el año 94. Y luego Marcela Lagarde, que no sé si la conocéis, Marcela Lagarde es una mujer mexicana que trabaja con víctimas de violencia de género y que se dedica a todo este tipo de investigaciones que tienen que ver con el género. Y habla de violencia simbólica cuando los pesares y las quejas de las mujeres se viven como abnegación y como ganas de cuidar a los demás y no como una imposición patriarcal que nos hace que tengamos menos posibilidades de expresar nuestras quejas, ¿no? Como os decía antes, nos centramos en el cuidado de los demás, nos olvidamos del cuidado de nosotras mismas. ¿Qué es importante? Pensar en un espacio psíquico propio, tener espacios, legitimar la importancia de nuestro propio cuidado y de lo que nos pasa a nosotras. Y luego trabajar la culpa. La culpa es un sentimiento absolutamente femenino. A una mujer le echas la culpa de algo y la va a coger, fijo, ya está, para mí. Y yo pongo siempre un ejemplo, sobre todo con las mujeres con las que trabajo, pongo siempre un ejemplo. Cuando en una pareja hay hijos o hijas, cuando los niños van bien son de los dos, cuando los niños van mal son de la madre. Por ejemplo, tus hijos, ¿vale? O por ejemplo, cuando hay un abandono del menor en la calle, los titulares de la prensa siempre ponen: se está buscando a la madre. Se está buscando a la madre para detenerla. ¿Ya? ¿Y al padre? Porque para que ese niño naciera tuvo que haber otro. ¿Vale? Si os dais cuenta, la culpa de las mujeres, la culpa con lo que nos pasa a las mujeres, la culpa de la enfermedad de las mujeres, ¿vale? La asumimos de manera muy gratuita y nos la impone la sociedad. Y la culpa pesa mucho, mucho, e impide mucho seguir adelante. Con lo cual, trabajar la culpa es fundamental. Se comentó antes que lo importante para mejorar la salud mental y el bienestar es tener un enfoque en tres partes, que es lo biológico, lo psicológico y lo social. Lo biológico, porque el cuerpo es el modo de expresar los conflictos. El cuerpo expresa quejas que la mente no pone en palabras, ¿vale? David comentaba un caso de su consulta, que le dolía una parte, no sé qué, y llegaron a la conclusión de que había un duelo de 2 años, ¿vale? Hay muchos trastornos somáticos que tienen que ver con que un conflicto psicológico no se ha puesto en palabras. Y es verdad además que las enfermedades físicas empeoran cuando la persona tiene un problema psicológico. ¿Por qué en las personas con cáncer o en el servicio de oncología de los grandes hospitales hay psicólogo? En ese servicio hay un psicólogo oncológico, porque cuando se trabaja lo que tiene que ver con las emociones, el enfermo tira un poquito más, ¿vale? Entonces, no podemos separar lo psicológico de lo físico. Eso va unido. Si trabajamos lo físico solo por un lado y lo psicológico por el otro, lo estamos haciendo mal. El cuerpo expresa lo que la mente no puede y al revés. Y el cuerpo enferma cuando la mente enferma. Con lo cual hay que trabajarlo todo unido. Imaginaros cuando una mujer os decía, llega una mujer a consulta y tiene quejas inespecíficas. Y a lo mejor es un problema psicológico. Pero la queja no va a ser del problema psicológico. Te va a decir, estoy agotada. ¿Qué le pasa? Le dice el médico, ¿a usted qué le pasa? Estoy agotada.
estoy muy cansada, no sé qué, me duele todo el cuerpo, tengo unos dolores de cabeza. Le podemos dar un paracetamol para el dolor de cabeza, hay que saber por qué le duele. Y a lo mejor le duele porque piensa mucho, porque le da muchas vueltas a las cosas, ¿vale? Os decía, esas tres partes del cuidado, ¿no? Lo físico, lo biológico, lo psicológico. Evidentemente, hay que tener determinadas herramientas para afrontar cuestiones del día a día, ¿vale? Lo que hablaban antes los compañeros de la resiliencia, de cómo adaptarnos a las cosas que nos vienen en la vida. Y luego lo social, la parte social. Los vínculos son muy importantes. Os decía que no todos somos iguales, pero somos complementarios. Con lo cual, los vínculos son muy importantes. Las relaciones sociales son muy importantes. A mí me lo preguntan muchas veces. A David le dicen: a mí no me hagas coaching, y a mí me dicen: a mí no me analices. ¿Qué me estás analizando? A lo mejor estoy en un sitio, me quedo muy callado, ¿qué me estás analizando? Bueno, a veces sí, Pero muchas veces yo lo recalco mucho. Tomarse un café en alguna ocasión es mucho más curativo, que tomarse un café con amistades o con la familia es mucho más curativo que una sesión con un psicólogo ahí, que estamos ahí, dale que te pego, venga a analizar las cosas, ¿vale? Los vínculos sociales son súper importantes y son sanadores, y lo llevo a mi trabajo. Las mujeres con las que yo trabajo, víctimas de violencia de género, enferman por una relación emocional, ¿vale? Mi trabajo es intentar que a través de la relación profesional sea una relación curativa, pero a través de relación. La relación enferma con el agresor se convierta en relación curativa con la terapeuta. Y os estoy hablando de relaciones todo el tiempo, ¿no? Como comentaban antes los compañeros, la salud emocional y la salud mental debe estar metida en todos los programas, proyectos, en la educación y en todo lo que se trabaje a nivel global. Debería ser transversal el trabajo con la enfermedad mental y con la salud mental. Y luego, tener muy en cuenta, y esto ahí David es el experto, yo menos, que diferenciar las emociones positivas y las negativas. Y luego hay emociones negativas que hay que trabajarlas y tener habilidades y enfrentarlas y demás, pero que no se pueden patologizar. No todo es patologizable, afortunadamente. La salud reproductiva de las mujeres y la salud sexual de las mujeres no es patologizable, no tiene por qué. El duelo entendido como la pérdida de un ser querido o una separación muy dolorosa, el duelo que pasa a las mujeres víctimas de violencia de género cuando se separan del agresor, no tiene por qué ser patologizado, porque forma parte de la vida y porque en la vida también nos enfrentamos a cuestiones negativas. Es lo que tenemos. Entonces, no todo es patologizable y no todo es farmacologizable. No para todos sirve una pastilla. Y además, no para todos sirve la pastilla, porque lo que sirve para una persona puede que para la otra no sirva. Con lo cual tenemos que adaptar a las circunstancias toda la intervención que hagamos con el tema de salud mental. Para acabar y resumir así muy rápidamente, así unos conceptos clave que os quiero dejar para que reflexionéis si queréis. La unidad mente-cuerpo, que son dos partes que no se pueden separar. La importancia de los vínculos afectivos y lo curativos que tienen los vínculos afectivos. Que tengamos en cuenta que los estereotipos de género funcionan de manera muy negativa en lo que tiene que ver con la salud de las mujeres y que eso tenemos que atajarlo. Que el diálogo y la escucha es un enriquecimiento mutuo entre los sexos. Ojo con la omnipotencia y lo que se nos vende ahora de que los humanos somos omnipotentes y todos los podemos. Es más, me voy ya al extremo y digo, ojo con lo de las supermujeres. Y ojo, que la Superwoman es de Marvel, ¿vale? Esa sale en Marvel. Pero que las mujeres no tenemos poderes para ocuparnos de 100.000 cosas a la vez, que salga todo bien y encima estar estupendas por la mañana, ¿vale? Entonces, ojo con la omnipotencia que se nos da a las mujeres, porque somos mujeres, porque no es cierto, ¿vale?
y porque podemos no poder más, igual que cualquiera. Y luego, por dejaros un contexto, que os voy a dar una bomba pequeñita, ¿vale? Pero pequeña, la maternidad y la idealización de la maternidad, ¿vale? Se nos da un modelo de maternidad, la mayoría de las veces inalcanzable, ¿vale? Y que está idealizado, porque se nos pinta la parte bonita de la maternidad y lo que nos enriquece a las mujeres, la maternidad. Pero no se nos puede olvidar que hay cantidad de mujeres que no quieren ser madres, que es tan legítimo ser madre como no serlo, y que hay una parte de la maternidad muy dura que no se nos cuenta, ¿vale? Con lo cual no es todo maravilloso y tenemos un niño y huele de maravilla a nenuco por las mañanas y eso va a ser maravilloso. No. La crianza de un hijo o de una hija es algo muy difícil. Y vuelvo otra vez a mi trabajo. Sobre todo cuando sales de una situación de violencia de género y te toca hacer todo ese trabajo sola y a veces con muchos baches en el camino. Muchas gracias. Vamos a ver si funciona esta. Bueno, si tenéis alguna cuestión para Noelia, la anotáis. Bueno, ¿podemos aprovechar mientras probáis? Sí. ¿Sí? Yo iba a decir que anotaseis porque si no siempre las preguntas le tocan a la segunda ponente porque está más fresco. Pero sí, podemos aprovechar mientras, si hay alguna cuestión que comentar. Nada. Os lo dije muy claro, os he hecho un rollo. Madre mía. Yo quiero preguntar que cuando estás con una paciente y tiene pues depresión y tal, empiezas a hablar con ella y ves que es el entorno que vive a lo mejor una situación pues que por la sociedad está así, pero claro, tú no tienes mano a cambiar ese entorno, entonces claro, el fondo no va a cambiar. ¿Cómo se trabaja eso? Hay entornos que sí los podemos cambiar. Hay entornos que sí los podemos cambiar. Y hay cuestiones de género que sí las podemos cambiar. Y luego, perdona que te nombre tanto, David, pero dijo una cosa muy importante, resumió su ponencia en una palabra que es la base de mi trabajo, que es el empoderamiento. El empoderamiento lleva a ejercer a las mujeres sus derechos en plenas facultades. Yo hablo siempre de plena ciudadanía, ¿vale? Y para ser ciudadana de pleno derecho hay entornos que sí podemos cambiar. De hecho, una mujer víctima de violencia de género, el primer cambio que hace es dejar al agresor. Que ya es tela marinera, ¿eh? Eso es tela marinera. Porque estoy dejando a la persona a la que quiero, que es la persona a la que agrede, y además a lo mejor me llevo niños debajo del brazo. Y eso es un cambio del entorno. Las personas cambiamos el entorno más de lo que pensamos. Porque tomamos decisiones todos los días. Porque decidir trabajar con víctimas de violencia de género ya es una decisión y ya es querer cambiar el entorno, por ejemplo. Las pacientes lo hacen. Las pacientes lo hacen. Las mujeres víctimas de violencia de género son especialmente resilientes. Especialmente resilientes. Porque date cuenta que muchas de las ocasiones su vida ha estado en riesgo real, de muerte estoy hablando. ¿Vale? Y consiguen cambiar el entorno. Y porque con sus quejas, muy mal recibidas por otra parte en la sociedad, con sus quejas han conseguido mover muchas cosas. Entonces cambian el entorno más de lo que piensas. De todos modos, no puedo considerar que el factor sociocultural, es decir, como hablamos de factores de conversión, de eso, es del libro. Sí, totalmente. Y eso como lo vemos, hemos intentado, no con políticas económicas, no con políticas de salud. De hecho, en otros países, por ejemplo, como la depresión, que la ha hecho programas de salud, donde la atención primaria ya tiene una evaluación previa a un cuidado y se les dan unas acciones previas de ayuda que han sido muy efectivos. Y después de ello no veo absolutamente nada parecido. Bueno, y ahora son políticas que deberíamos avanzar en ellas, comunitarias, de salud comunitaria. Bueno,
Asturias, en el tema de violencia de género, tengo que decirlo, quiero decir, no porque yo trabajé en Asturias y porque es asturiana, pero es verdad que Asturias es pionera en la lucha contra la violencia de género, ¿vale? La Casa Malva, que es uno de los dispositivos en el que yo trabajo, la red de casas de acogida, son 3 casas de acogida, 22 pisos tutelados, ¿vale? Yo soy la psicóloga de esa infraestructura. La Casa Malva es el centro más visible. España tiene la ley integral desde el año 2004. Desde el año 2007 se construye la Casa Malva en Gijón, que es un centro basado en la ley integral. Es decir, que se ha puesto la mirada jurídica y política en que haya un centro de atención específico con una serie de condicionantes un poco más por encima, ¿vale?, a la atención de mujeres víctimas de violencia de género. Asturias tiene un protocolo en primaria de detección de casos de violencia de género y abordaje de los mismos y derivaciones, ¿vale? Se forma a los profesionales de atención primaria, sobre todo también de hospitales, te lo digo porque la formación me toca a mí, ¿vale? Quiero decir, me he ido a Luca a hablar con ellos y explicarles lo que pasa, pero hay un protocolo de actuación en atención primaria. Es un protocolo que funciona. Quiero decir, a mí me llegan muchas mujeres con una denuncia interpuesta por ellas en comisaría donde cuentan lo que les pasa, pero me llegan muchas mujeres donde el que denunció es el médico con un parte de lesiones, que denuncia de oficio, o sea que funciona. Si a mí me llega un parte de lesiones de un médico de primaria, es que el protocolo funciona, ¿vale? Y luego sí es verdad que ahí mi compañera lo explicará más, a nivel de coles y de institutos y con los menores y padres y madres de menores, se trabaja a través de programas que os explicará Mónica, no me quiero meter en su charla, ¿vale? Pero que en Asturias, afortunadamente, dentro de lo que hay, ¿vale?, en violencia de género estamos high level, ¿vale? Me hablas del caso de Reino Unido. Bueno, en Reino Unido, hasta hace muy poquito no contaban las víctimas por violencia de género, ¿eh? Hasta te estoy hablando de antes de la pandemia, pero no contaban las víctimas de violencia de género. Ya está. O sea, con eso te lo digo todo. Tenían políticas sociales muy potentes, pero no sabían las asesinadas. Y a mí eso me parece fundamental, porque cuando vas a la raíz del problema te das cuenta de lo que tienes. Sí, es verdad que ahora los servicios sociales ingleses y británicos están funcionando mucho y demás, pero ya te digo, en el norte de Europa hasta hace muy poquito no contaban las asesinadas. En Francia hasta hace poco se decía que era un problema de los suburbios de las grandes ciudades, hasta que se dieron cuenta que tenía un problema serio. Y a España, sin embargo, bueno, por suerte o por desgracia, ahí pusimos el visibilizar, ¿no?, que es verdad que había mujeres asesinadas y que las asesinaban sus parejas, que no es lo mismo que te asesinen por la calle porque te roban el bolso a que te asesine tu pareja, ¿vale? No te pido más tiempo. No. ¿Si hay alguna pregunta más? Sí, vale. Venga, Perdón. Nada, voy a ser muy breve porque al final muchas de las cosas de las que dijo ella es lo mismo. O sea, tenemos que aplicarlo a los jóvenes, lo que pasa es que lo miramos todo desde una mirada súper adultocentrista que no sé por qué se nos olvida rapidísimo que también tuvimos 14, 15, 16 y los problemas de ellos no cuentan. Entonces voy a ser muy rápida y 4 cositas porque podríamos estar hablando de cada cosa eternamente. Sería abrir un melón cada vez que mencionamos un factor que les puede influir. Entonces, ¿existe realmente un boom de malestar emocional en nuestros jóvenes? ¿O es una moda, como dicen mucho, ahora está súper de moda, queda muy guay decir que voy a terapia, porque eso lo oí así de veces, desde los adultos, o sea, viene de los adultos. Bueno, estos chiquillos, generación de cristal, ¿cuántas veces la vemos? La generación Z, ahora la generación de cristal, son de gominolas, son de plastilina, es constante, o sea, constante lo que estamos oyendo de cómo se supone que son o cree que son. Entonces, 4 datos, porque no me gusta dar datos, pero bueno, esto sí que hay que tenerlo claro. 1 de cada 5 menores de entre 10 y 19 años sufre un problema de salud mental diagnosticado. España es el país europeo con mayor prevalencia diagnosticada en problemas de salud mental en menores. Datos de INCEP, ¿eh? No voy más. Ahora. Vale, según la OMS, el 50% de los trastornos mentales comienzan a los 14 años o antes, y el 75% antes de los 18.
El porcentaje de población joven que declara haber padecido problemas de salud mental con mucha frecuencia ha pasado del 6,2% en 2017 al 15,9% en 2021, casi el doble en mujeres que en hombres. Y vamos a lo preocupante y lo que realmente mete miedo. El suicidio es la segunda causa de mortalidad entre jóvenes de 15 a 29 años, solo superada por los tumores malignos. En 2021, según el Barómetro Juvenil sobre Salud y Bienestar 2021, casi 9 de cada 100 jóvenes experimentó ideas de suicidio continuamente o con mucha frecuencia. Y los datos más recientes del Instituto Nacional de Estadística indican que el número de suicidios ascendió a 3.941 en 2020. De ellos, 300 tenían entre 14 y 29. Y eso es para poner los pelos de punta. O sea, vamos allá. Son cosas de niños, deja de quejarte por tonterías, es una etapa, ya se te pasará, esto se cura con los años, frases de madre, de abuela, de toda la vida de Dios y que yo digo, o sea, repetimos patrones constantemente. Y lo que decíamos antes, ¿esto qué es? Mirada adultocentrista absolutamente. Entonces, ¿qué es lo que les pasa? Algo les está pasando, ¿no? Algo, si tanto subieron las cifras, tanto, algo les está pasando que se nos escapa o que, bueno, estamos intentando entender qué les está pasando. Vamos a tirar por el comodín, que esto parece, bueno, ya va pasando, pero esto va a ser durante años y años y años, va a traer cola. El COVID nos afecta a todos, muchísimo, pero a ellos más. Bueno, más. No, ellos son igual. Vale, durante el confinamiento, ¿qué pasó? Pues se incrementó el número de, o sea, el incremento del consumo de tecnologías, de uso de redes, de todo, porque estábamos confinados. Surgieron problemas económicos en muchas de las familias, en la mayoría. Disminuyeron las relaciones presenciales, 100%. Muy probable que hayan perdido algún ser querido. O sea, casi todos conocemos a alguien o perdimos a alguien. Y sobre todo, se les ha criminalizado completamente. O sea, tuvo la culpa la hostelería, tuvo la culpa no sé qué, pero ellos, desde el minuto 1, tuvieron la culpa de todo. O sea, eran el ogro, que si botellones aquí, que si, bueno, los irresponsables, que si... Y habría algunos que sí, pero también de mi edad y tengo 46 años, o sea, las barbaridades que yo vi, y además trabajé de rastreadora un tiempo, y era, vamos, ellos, al final, la inmensa mayoría, no digo los más responsables, pero se lo tomaban en serio, porque tenían abuelos, se les metió mucho en la cabeza lo de... a lo mejor entre ellos no, pero luego cuando llegaban a más casos tenían mucho cuidado, y es que está demostradísimo porque hablé con muchos por teléfono cuando Uy, esto, vale, pandemia. Estoy yendo muy rápido porque sé que vamos muy mal de tiempo, ¿eh? Pandemia, muy resumidito. Siguiente. ¿Qué? Y el futuro es muy oscuro, sí, pero ellos cada vez tienen como más miedo al futuro. También es verdad que tú pones las noticias y es todo mal. La crisis económica, el paro, el precio de la vivienda, los estudios no sirven para nada, la emigración de talentos, Entonces, yo me imagino tener ahora mismo 13 años, estar en el instituto y estar viendo la tele con mis padres, o con mis abuelos, o con mis hermanos, y me preguntaría, ¿para qué? O sea, realmente, ¿para qué estudio? ¿Para qué me preparo? ¿Para qué? Si es que te están contando constantemente que todo mal, todo es mal. Pero los datos están ahí y 1 de cada 5 parados en España tiene menos de 25 años. España sigue registrando la tasa de desempleo juvenil más alto de Europa y es el segundo país con mayor abandono escolar de la Unión Europea. Siempre estamos a la cabeza de Europa en todo, ¿eh? O sea, en todo. Entonces, bueno, esto me lo estoy preguntando yo ahora, ¿eh? Todavía con 46. ¿Qué les pasa? ¿Qué quiero ser de mayor? La mayoría. Dinero fácil, rápido, son streamers todos, ¿eh? O sea, y al final nos están vendiendo, pero incluso a mí, que digo, me equivoqué de profesión, pero yo ¿por qué no me puse a hacer esto rápido y ya está? Dinero fácil, rápido y se acabó. Pero claro, es mentira. O sea, es un engaño, nos hacen caer en él, les hacen caer en él, bueno, nos hacen. Porque yo les tengo mucha envidia también a estos, pues tiene 21 años, pero yo quisiera ver la cuenta corriente de alguno de estos. Pero claro, estos son ¿qué? Un 0,00001% de los que lo intentan, que son todos, o la mayoría, quieren llegar hasta ahí. Pero bueno. Otra cosa que les preocupa y mucho, porque claro, bueno, esto va ahora, vivienda. Claro, ¿qué es ser joven? Porque yo soy joven.
Y es que hay tantas definiciones, según el organismo, es hasta una edad o hasta otra, o lo que sea, según la ONU entre los 10 y los 24, según la OMS entre los 10 y los 30, para pedir una subvención de vivienda hasta los 35. Según el barómetro del CIS, percepción de los españoles consideran que un joven deja de serlo y se convierte en adulto alrededor de los 27. Bueno, leí el otro día, que no sé si será un fake o no tengo ni idea, pero que ahora la OMS cambió el criterio, no sé si lo visteis, y ahora se es joven hasta los 65. Yo tengo un subidón. Mira, hace poco fuimos mi pareja y yo de vacaciones en el hotel, que preguntaban la encuesta del final, pareja joven, pareja de mediana edad, y yo le dije, Rodri, pareja joven, pero antes de saber lo de la OMS, como se te ocurre poner pareja de mediana edad, me daba mal. Pero es verdad que lo leí el otro día y lo busqué por más sitios y por lo visto es así, cambiaron los grupos y ahora se supone que hasta los 65 eres joven. Somos jóvenes. Entonces, solo el 20% de los jóvenes entre 16 y 29 años está viviendo fuera de sus núcleos familiares. Poquitino, estamos hablando de 29 años, 30... Claro, ¿cuándo dejamos de ser jóvenes? Yo creo, y hay una percepción muy generalizada, cuando nos independizamos. Al final, es lo que te lleva a ser adulto. Las responsabilidades, el pagar facturas, el comprarte una casa o alquilarte una casa. Mientras tanto, somos los eternos jóvenes y todo eso agrava nuestra percepción y nuestra preocupación y, por lo tanto, nuestra salud emocional y nuestro bienestar emocional también. Porque tenemos miedo a qué va a ser de nosotros. O sea, ¿qué hago con 35 años en casa de mis padres? Pues lo mismo que hacían, o sea... Pero nos afecta muchísimo. Vale, ¿por qué? Pues sobre todo porque las dificultades de los jóvenes para obtener financiación, a ver que le da una hipoteca ahora a alguien con un sueldo de 895 euros, por decir, o sea, da igual, 1.000, 1.100. Las altas tasas de paro es exagerado, el paro juvenil, La precariedad de los contratos laborales, sí, claro, el paro desciende, pero ¿y los contratos? ¿De qué tipo son? Eventuales, fijo, discontinuo, un contrato de 2 meses, ahora me voy. Así que también, el precio abusivo de los alquileres, que en los últimos años, y estos datos sí que o se mete mano aquí o vamos mal, han subido casi un 50%. ¿Qué joven que esté estudiando o que tenga su primer trabajo puede asumir un alquiler de 600, 700? Eso, aquí. Que yo, bueno, tengo una compañera que es de Madrid y su piso cuesta 550 euros al mes, en Oviedo. En Madrid me contaba que 1.000, 1.100 y eso ya tirando por lo bajo. Todas mis amigas que están en Madrid están pagando una cosa que es una barbaridad. Yo creo que hay que regularlo ya, porque si no podemos, un adulto con un sueldo ya en condiciones y con una trayectoria laboral o unos ahorros, eso es una utopía, pero bueno, ¿cómo va a poder un chaval irse de su casa con su primer trabajo de 1.100 euros o de una media jornada o de un... Y por supuesto es un acceso a la propiedad, ya lo de la propiedad. Pero bueno, yo lo de la propiedad es algo que yo creo que tenemos que ir empezando a cambiar el chip, ¿eh? España es un país de propietarios, se supone, y yo creo que tenemos que empezar a cambiar. Vale, otra cosina que influye mogollón. La dictadura de los likes. Nos influye a los mayores, y yo a los mayores, a los jóvenes adultos, y yo me incluyo, pero es que lo de ellos es una cosa ya que es una barbaridad. O sea, aparte de la adicción a redes, allá las redes de todo tipo, no es adicción por ver lo que está haciendo el otro, que también, o sea, por meterse en la vida de los demás. Yo creo que sobre todo es una adicción al gustar. A todos nos gusta gustar. Y cuando no consigues eso, y no todo el mundo lo consigue, si ya en la calle es jodido, hablando mal, cuando tienes tanta gente y estás viendo a los de al lado, que además tienen mogollón de seguidores y tienen mogollón de likes y no sé cuántos corazones y tienen una vida maravillosa y una vida perfecta, falsa. Pero la frustración te llega a afectar de tal manera que las depresiones por esto te hincan. Bueno, muchos estudios muestran que la población joven es adicta a las redes sociales. Recibir un like en una foto activa los mismos mecanismos de recompensa cerebral que darnos un beso con alguien que nos gusta o escuchar un piropo por parte de otro. El mayor problema con la adicción a la validación procedente de Internet es que todo el mundo parece ser más atractivo que nosotros. Todo el mundo. Aparece una distorsión cognitiva, todos los demás tienen una vida más interesante que la nuestra. Y eso es así. Pero con 15, con 10 y los mayores, aunque no nos demos cuenta, nos afecta. O sea, y yo personalmente, y esto sí que es una vivencia personal, yo decidí hace tiempo no publicar nada en redes, pero porque me afectaba. O sea, me afectaba el no tener un like. Y decía, pero vamos a ver, Mónica, tienes 40 tacos, pero ¿cómo te va a afectar? Pues sí. O sea, era como,
¿Va? ¿Por qué no gustó? Esto que... Jolín, si era un artículo muy guay, era una... Claro, no las fotos así como los críos ahora, ¿no? Pero... Entonces dije, se acabó, no publico más, mi salud mental lo primero. Y bastante tocadinas allá. Vale, ¿estamos dando pasos atrás? Ya veréis a qué me refiero. Yo creo que sí. Y además, pasos atrás gigantes. Y vamos al tema que nos... Uy. Mitos del amor romántico. Ahí no se ve muy bien, si queréis os lo leo, pero esto en todos nuestros adolescentes sigue siendo igual que cuando yo era adolescente, ya pasaron años, ¿eh? El amor todo lo puede, el amor verdadero lo aguanta y lo puede todo, sin ti no soy nada, somos uno siempre juntos, el amor es eterno, no se puede ser feliz sin pareja, solo hay una media naranja para cada uno, el amor necesita que renuncies a lo que te gusta, es mío, es mía. Y esta gráfica, o sea, es súper simbólica. Está muy pequeñino, ¿eh? Pero bueno, igual lo leéis. No obstante, os lo leo. La barra rosa son los chicos. Y la barra azul, lo gris, no sé, las chicas. Chicos rosa, chicos azul. Vale. La primera. Chico debe proteger a su chica. El porcentaje, 62, no sé cuánto. La segunda. Es normal la existencia de celos. La tercera, la mujer necesita el amor de la pareja para sentirse realizada. Lo que opinan los hombres, lo que opinan las mujeres. Es normal mirar el móvil de la pareja si piensas que te engaña. Hay que renunciar a uno mismo cuando se está enamorado. La chica debe esforzarse por hacer lo que le gusta a la pareja. Hay que dejar a las amigas de lado cuando se tiene pareja. Las amistades no son tan importantes cuando se tiene novio y hay que ponerse la ropa que agrade a tu pareja. Esto no es inventado, ¿eh? Esto es una encuesta a nivel nacional. ¿Pasos atrás? Sí, o por lo menos no tan adelante como en mi cabeza parecía que estaba. Y desde que trabajo con... No es que lleve mucho tiempo trabajando con juventud, llevo poquito tiempo, pero... O sea, estoy aprendiendo tanto que yo tenía asumido que era de una manera y resulta que no, que es completamente diferente. Vale, como decía antes Noelia, y bueno, cada sexo tiene aparejadas una serie de expectativas sociales y culturales que se expresan en el género masculino y femenino, al que se asigna cierto papel o rol en la esfera pública y privada. Así, a las mujeres se les asigna un rol de tareas de cuidado, reproductivas y de sumisión, mientras que a los hombres se les asigna un rol de tareas de producción y de protección. Esto no cambió nada, aunque creamos que sí, nada. Desde temprana edad, niños y niñas asumen e incorporan estos roles y estereotipos con el objetivo de encajar en el papel que la sociedad espera de ellos. Determinan, por tanto, la autopercepción de las adolescentes y los adolescentes y tienen consecuencias en su toma de decisiones y comportamientos. Y aquí llega el príncipe azul, si no me equivoco. Según estos estereotipos, ellas se socializan colocando el amor en el centro de sus vidas, asumiendo ser más dóciles y dulces. De ellos, por otro lado, se espera que sean más protectores, confundiendo actitudes de control con actitudes de protección. Los niños empiezan sus primeras relaciones intentando encarnar este papel y las niñas asumen esas actitudes como las adecuadas. Se crea entonces un binomio cariño-control, que puede acabar dando lugar a una relación basada en la dominación, generando conductas que pasan de relación en relación y son normalizadas y no identificadas como violencia ni por los chicos ni por las chicas. Eso es una de las cosas que más nos preocupa. No se identifican ni como víctimas ni como agresores. Es como lo normal, o sea, esto es lógico, es normal, es lo que tiene que pasar, porque no estamos hablando de violencia, te cojo y te doy una paliza. Estamos hablando de otro tipo de violencia, de control, de mirar los móviles, de un montón de cosas. Y ellas no lo identifican, ni ellas como víctimas, ni ellos como agresores. Y es que ahora que hablo muchísimo con ellos, es que es realmente así. Y no sé, es muy difícil bueno, no es difícil de entender, claramente es por esto. Vale, los modelos de atracción se apoyan todavía en roles de género y masculinidades tradicionales, que hacen deseables a tipos de hombres fuertes y ganadores, que lleva a las adolescentes a reforzar este esquema y a buscar en las primeras relaciones afectivos sexuales ese modelo de amor pasional y romántico, encarnado en la figura del príncipe fuerte, atractivo, con éxito social y capacidad de imposición que pueda salvar a su princesa. Y yo añadiría, y con perdón de la expresión, porque ahora está muy de moda y de verdad, que con las chicas alucino al empotrador. O sea, es su... que
que eso viene de lo que vamos a hablar luego, claro. Vale, estos modelos incrementan el riesgo de sufrir violencia de género y de asumir de manera consciente e inconsciente que el amor implica cierto grado de sufrimiento. A las características propias de la violencia de género se le suman elementos propios de la franja de edad, que provocan que para los adolescentes identificar la situación y pedir ayuda sea muy, muy difícil. Vale, intensidad de la primera relación amorosa, el primer amor, el todo, o sea, al final lo normalizamos todo y todo nos parece maravilloso, sin culparles a ellos porque ellos también, o sea, creen que su papel es ese, y fase del enamoramiento, vamos, que todo hace que todo sea más leve, que, no sé, vamos, es que quiero rápido porque es que ya estamos dando el reloj y me está dando como cosa. Vale, importante de las redes, permiten que la situación de violencia de la pareja no se condicione a la presencia física del agresor, sino que se puede ejercer a distancia y de forma mucho más constante en el tiempo, especialmente lo que hablábamos antes, la violencia de control. Además, dificultan cerrar una relación del todo o desvincularse del agresor, que puede seguir ejerciendo violencia online una vez que se acabó la relación. Y eso conocemos casos así. Y ya no hablemos del sexting y de todas esas cosas, porque ya sería otro melón enorme. El sexting, bueno, mandarse imágenes, vídeos, todo con contenido sexual entre parejas. ¿Qué pasa? Que en el momento que ya no es consentido, deja de ser sexting, que es una práctica sexual que puede ser maravillosa, a convertirse en un delito. Y nosotras somos los que estamos siendo víctimas de todo eso. O sea, te mando una foto súper subida de tono, racatrán a todos mis amigotes. Te lo dejamos, racatrán, lo cuelgo por ahí, mira la zorra del chico, no sé qué, o mira que... Bueno, pero esto sí que sería un uff. Vale, datos. Violencia física, bueno, es el primer porcentaje son las chicas que sufren violencia y el segundo porcentaje son los chicos que ejercen violencia, que admiten, o sea, estas son preguntas a ellos, las que admiten sufrir violencia y los que admiten ejercer violencia. Vale, violencia psicológica y de control, insultar o ridiculizar. Ellas, el 17,3, admiten que lo sufrieron, ellos admiten que lo ejercieron un 6,2. Decidir por ellas con el más mínimo detalle, 17,1 ellas, 5,2 ellos. Yo no sé dónde están los del medio, o sea, los que no existen, porque... Hacer sentir miedo, 9,6 lo sintieron, 5,7, o sea, 3,7 de los chicos admitieron que lo habían hecho. A través de las TIC. Controlar a través del móvil, un 14,9 de las chicas lo sintieron, un 6% de los chicos dicen que lo hicieron. Enviarle mensajes amenazando, ofendiendo o asustando, un 6,3, admite haberlo sentido, un 2,1% de los chicos lo hicieron. Usar sus contraseñas para controlarla, un 6,6 lo sufrieron, un 6, mira, aquí lo admiten muchísimo, casi la par. Vale, violencia física, pegarle, un 3,6% de las chicas sufren o sufrieron violencia y un 2,3 de los chicos admiten haberla ejercido. Y violencia sexual, presionar para situaciones sexuales, un 11,1 de las chicas lo sufrieron alguna vez y un 3,1 admiten haberlo hecho. Noelia, te tenemos que pedir que vayas realizando. Rapidísimo. Vale. Educación afectivo-sexual. La pornografía como escuela. De todo esto que venía contando, al final todo se resume en lo mismo. La educación afectivo-sexual creo que es básica y es lo más importante. Y mira, de eso sí que me quería enrollar más porque era realmente de lo que más sé, pero bueno, lo vamos a dejar ahí. Nuestros críos se están educando con el porno. O sea, pero no es discutible, se están educando con el porno. Nosotros teníamos poca educación sexual, los de mi generación, más bien ninguna. No nos enseñaban ni a poner un preservativo. Pero es que ahora el acceso es universal e inmediato y una pornografía variada y de todo tipo y así, mira, clic, como estoy haciendo yo. Vale, las estadísticas dicen que el 76,6% se hace desde smartphones y teniendo en cuenta que son los críos los que utilizan los teléfonos, los críos no todos, pero que los niños empiezan muy jóvenes a utilizar el teléfono, son los que más porno consumen. El 61% del consumo de porno son personas entre 18 y 34 años. Sabemos que las edades de inicio de consumo de pornografía son muy bajas. Un último estudio, dice que el 53,8% de las personas encuestadas ha accedido por primera vez a la pornografía antes de los 13 años y un 8,7% antes de los 10 años.
sitúa así la edad media en torno a los 12 años. Por esa razón, al igual que hablamos de nativos digitales, que se lo llevamos escuchando años, ahora se empieza a hablar de una generación pornonativa. Jóvenes que han crecido con acceso instantáneo a grandes portales de porno en internet y que acceden antes a la pornografía audiovisual que a su propia sexualidad. Con 10 años están viendo un montón de cosas que ni siquiera ellos se descubrieron a sí mismos, pero están viendo y ya están enfocando en cómo lo tienen que hacer. Porque, por otro lado, ni en sus casas, ni en los coles, ni en nada les estamos... Sí, cuando son adolescentes vamos y vamos con un plátano, no sé qué, les enseñamos cómo ponerse un preservativo. Ya. Y cuando son más pequeños, porque tenemos que ser conscientes que todo está cambiando y que con 9, 10 años da igual el control parental, porque sí, no, es que mi hijo tiene control, ya, pero el amigo igual no. Y que están constantemente enseñándose cosas. Hay que empezar a educar, o sea, de manera afectivo-sexual desde pequeños. Desde que tienen uso de razón, todos somos sexuales. Todos, desde que nacemos. Nos guste o no nos guste, es que lo somos. Entonces, a los críos hay que darle herramientas. A los chavales hay que darles herramientas porque llegan perdidísimos. Con unos, y ahí sí que los roles están súper marcados en el sexo, por culpa del porno, porque todos vimos porno alguna vez en la vida, ¿no? Bueno, o un amigo nos contó. ¿Qué es lo que está mostrando el porno? Hombres violentos, dominantes, posesivos, sí, todos, o sea, bueno, por supuesto el foco está en el pene, todo, y a ellas siempre estoy dispuesta, da igual que piquen y sean 3 bomberos, que piquen a la puerta y sea el pisero con otros 5 colegas, o sea, todo facilísimo, maravilloso, sin preparación ninguna, sin nada de nada, y aquí me las den todas porque es lo que, bueno, pues ellos y ellas, con 11, 12, 13 años, creen que el sexo es así y que sus relaciones sexuales van a ser así. Y todo esto, imaginaros, vamos a acordarnos de cuando teníamos 13 años o 14, y perdón que me están riendo muchísimo porque es que ahí sí que me crezco. Que eso. Ahí queda. ¿Qué pasa? No, es que no funciona esto. Espera, sí. Vale. Pues eso, que el problema es que hemos convertido el porno en una escuela que actúa de forma pedagógica enseñándonos cómo tener sexo, con quién, en qué situaciones, en qué lugares, con qué partes del cuerpo o para qué. No me voy a enrollar más. Y voy a poner un ejemplo muy claro. Es como si pretendemos que nuestros hijos o nuestros jóvenes aprendan educación vial viendo Too Fast, Too Furious. ¿A qué no tiene sentido? Pues esto lo mismo, y es lo que está pasando. Entonces, ¿hablamos de generación de cristal o no? O sea, no están exagerando, yo creo que... Y no nos metimos ni en el bullying, ni en los cuerpos normativos, ni en la LGTBI-fobia, ni en un montón de melones que podríamos abrir y que cada melón daría para 1 hora y media mínimo. Y hasta ahí. Desde la organización y por una cuestión ya de tiempo, vamos a pedir que si tenéis alguna pregunta aprovechéis el descanso porque no tenemos tiempo de la noche, nos necesitamos muchísimo. Os pedimos, vamos obviamente a hacer el descanso 20 minutos, 15 minutitos, que se quiera preguntar y traerlo y seguimos, porque si no nos va a dar tiempo de mañana, ¿vale? Perdonad, Venga, pues gracias a los dos ponentes por todas las inconvenientes. No, muchas gracias. No es absolutamente. Esto muero.